Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Naomi Raimi, yo soy adscrita a la cátedra del seminario de tesis hace ya unos años y hoy nos encontramos con este desafío que es el trabajo en tiempos de pandemia, ¿no? El trabajo a distancia. Bien, desde este lugar y por iniciativa de la cátedra, de los compañeros de la cátedra del seminario de tesis, es que en el momento en el que ustedes se encuentran, que es la construcción de la dimensión epistemológica, desde mi lugar, desde mi propia experiencia como egresada de la carrera, desde WADER, poder transmitirles algunas cuestiones, aspectos, elementos que considero relevantes a la hora de pensar en la construcción de la dimensión epistemológica, instancia en la cual hoy todos ustedes que se encuentran cursándola, se encuentran, bueno, justamente construyendo esa dimensión allí. Bien, de mi parte particularmente, considero que hay algunos elementos fundamentales, que son sencillos y tal vez generales, pero que son importantes a tener en cuenta. En primer lugar, el tema de tesis, en este caso de TIF, tiene que ser un tema que los apasione. Un tema que los invite a investigar, a preguntar, a conocer. Un tema que les genere muchos interrogantes e inquietudes. Un tema que los desafíe. ¿Sí? Y esto lo digo no solamente por una cuestión reiterativa, ¿no? Muchas veces se escucha esto de, bueno, elegí un tema que te gusta, fíjate algo que te interese, pero esto tiene que ser apasionante. Y lo digo en este sentido porque este es un tema que los va a acompañar no solamente en la construcción de la dimensión epistemológica, sino también a lo largo de toda la producción de su trabajo integrador final, ¿sí? Entonces es por eso que insisto en que se piense bien y se elija ese tema que los acompañe con la misma intensidad o con la necesaria intensidad para iniciar una investigación o un escrito académico. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Si bien hay momentos donde no estamos con todas las energías, en tiempos de pandemia por ahí podemos precisarlo o conocerlo un poco más, considero que es importantísimo que sea un tema que apasione, porque en los momentos donde a veces ya no tenemos tantas ganas, estamos cansados, las ideas no salen, momentos de esos donde uno se empieza a cuestionar, a preguntar, a ponerse ansioso y demás, si el tema apasiona, en algún momento ese interés, ese deseo o esa motivación aparece de nuevo, ¿no? Entonces por eso considero muy importante poner el foco ahí como una de mis sugerencias personales. Otra cuestión importante tiene que ver con el acceso a lecturas en relación al tema que nos permitan pensar preguntas, no solamente lecturas académicas. ¿Qué quiero decir con esto? La lectura académica funciona y todos los textos académicos funcionan correctamente, tal como ustedes lo vinieron viendo a lo largo de la cursada, como antecedentes, como parte del marco teórico, dependiendo de algunas precisiones particulares que los diferencian a un antecedente de un texto o bibliografía correspondiente al marco teórico. Pero considero fundamental que ustedes puedan encontrar lecturas diversas, no solamente de lo académico, sino también de lo no académico, de lo informal. Esto informal, ¿sí? Que puede ser una nota, un artículo de una revista, una conversación con alguna otra persona que dé su opinión acerca del tema, una entrevista periodística, además, no para que ustedes lo citen o lo tomen literal, pero sí para que los ayude a pensar. Que los ayude a pensar, a pensarse en ese tema y a preguntarse nuevas cosas, ¿sí? A dar nuevos rodeos en el tema. ¿Qué dice la gente sobre este tema? ¿No? Supónganse, en el caso de que ustedes quieran trabajar algo que tenga que ver con el consumo, ¿no? Entonces, por ahí escuchar una conversación familiar o leer un artículo periodístico que tal vez no es específico de psicología o del psicoanálisis o de disciplinas afines a las nuestras, tal vez no es una persona idónea especializada en consumo, pero sí es una persona que forma parte de nuestra sociedad, que siente, que piensa y que experimenta cosas en relación a ese tema. Entonces, ese contenido que tiene que ver con algún cuestionamiento que se da a esa persona puede ser de utilidad para que nosotros mismos, como investigadores, como escritores, pensemos nuevas preguntas acerca de este tema, ¿sí? Por eso es que considero importante ir intercalando los textos académicos, que son quienes nos van a dar la entidad, la fundamentación, lo correspondiente a lo disciplinar, ¿sí? Lo disciplinar propiamente dicho,
sea la disciplina que ustedes elijan trabajar, en la psicología o el psicoanálisis, sino también poder hacer otro tipo de preguntas, ¿sí? Y esas también nos ayudan algunos otros textos. Libros de literatura general, por ejemplo, que tratan mucho acerca de las formas de vincularnos, de las formas de cómo nos sentimos, cómo estamos, ¿no? Todo ello ayuda a cuestionar y a cuestionarnos particularmente la realidad que vivimos. Y por ese lado va cualquier trabajo de investigación o escritura académica, ¿sí? Por ahí arrancamos. Por eso es que seguimos hablando de la dimensión epistemológica y no de un trabajo más adelante. Y con esto me voy a una cuestión clave, que tiene que ver con la pregunta-problema. La pregunta-problema es el eje, ¿sí?, que nos permite definir, sostener o al menos tomar iniciativa de nuestro trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Es como una especie de sostén al modo de ancla que no es que frena ni sostiene en ese lugar, es decir, en parte sostiene, ¿sí?, pero en parte posibilita algo. ¿Se entiende? La pregunta-problema tiene que ser el eje fundamental que sostiene nuestro trabajo, pero que también invita al desarrollo y la producción de algo nuevo, ¿sí?, que va a ser su trabajo particularizado, ¿sí?, el trabajo propio de ustedes. Entonces, la pregunta-problema es fundamental porque tiene que ver con justamente encontrar el eje, la orientación, el norte, por así decirlo, en el cual vamos a trabajar durante todo el proceso de escritura, ¿sí? Entonces, hoy vamos a esbozar distintos interrogantes, pero va a haber uno de ellos que nos va a permitir centrarnos y que nos va a permitir no solamente ahora en la dimensión epistemológica, sino a lo largo de todo el proceso de escritura, marcar un eje, un centro y un norte, sobre todo hacia dónde vamos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque más adelante, cuando ustedes se encuentran escribiendo la parte del análisis, el marco teórico, bueno, distintas partes que hacen a los trabajos finales, ustedes por momentos pueden llegar a escribir cosas, a ver, motivados, convocados, entusiasmados por el tema, que por ahí difieren un poco de lo que ustedes inicialmente se venían preguntando. A ver, si bien va a tener relación, se desvía del eje central, que es esta pregunta-problema. Es por eso que considero fundamental para ustedes, ¿sí?, que puedan tener esa pregunta como eje de orientación para la escritura, ¿sí? Y por otro lado, y con esto también me remito al último teórico ofrecido por la cátedra, los objetivos. Los objetivos tienen directa relación con la pregunta-problema, porque los objetivos son lo que nosotros, hacia donde nosotros vamos, las expectativas que tenemos, qué es lo que pretendemos con esta escritura, con esta producción científica, académica que venimos a iniciar, ¿sí? Entonces, por eso considero que tanto la pregunta-problema como los objetivos van a ser los elementos centrales de nuestra escritura que nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra instancia de producción. Dos cuestiones que se empiezan a pensar ya en la dimensión epistemológica. Es por eso que si bien más adelante tal vez lo vamos a recurrir con mayor intensidad, hoy lo propongo como fundamental para focalizar, para retrabajar, para reescribir, para repensar, porque esos van a ser los ejes que nos van a acompañar a lo largo de la instancia de escritura. Bueno, particularmente con respecto a mi tesis se llamaba El arte de las subjetividades, ¿sí? Yo trabajé lo que fue una articulación entre el teatro y la salud mental, particularmente relacionado con educación, porque yo trabajé una experiencia de un grupo de estudiantes que participaban de un taller de teatro en una escuela pública, pero el taller era de carácter opcional, ¿sí? Es allí donde yo comienzo a vislumbrar algunos elementos propios del arte, ¿sí?, que promueven, vamos a decir, el descubrimiento, la estimulación y la creación de nuevos trayectos, de nuevas vivencias, de nuevas expectativas y demás. Esto es una forma muy sencilla de decirlo, ¿sí?, pero lo que yo trabajé iba más o menos por este lugar, ¿sí? Mi dimensión epistemológica tenía mucho que ver con la historia del teatro, con los objetivos, o por ahí el recorrido del teatro, pero sobre todo el teatro que tenía que ver con la participación social, la
los reclamos, el compromiso, las intervenciones sociales que implica el arte, ¿no? Como gran transformador social y promotor de creatividad, ¿sí? De nuevas alternativas para un mismo problema, de distintas soluciones para una misma situación, ¿sí? Desde ese lugar es que yo pensaba al teatro articulado con la emergencia de subjetividades. Por lo tanto, mis categorías tenían que ver con la subjetividad, el arte y también con la escuela, que era, bueno, una institución que si bien ofrecía esto, no era de carácter formal u obligatorio, ¿sí? Pero había una presencia allí, además que estaba enmarcado en una cuestión institucional educativa. Bueno, espero haberles sido de utilidad, pero sobre todo de acompañamiento a ustedes en este momento que es tan complejo, que estamos viviendo y que nos estamos acostumbrando todos a estos distintos medios, ¿sí? Que en lo particular me cuesta mucho, lo que tiene que ver con videos, filmaciones y demás, pero bueno, espero haber sido clara, espero haber podido generarles un aporte, ¿sí? O al menos un acompañamiento en este tiempo, ¿sí? Quiero que sepan que estoy a disposición para lo que ustedes requieran. Pueden acceder a mi correo electrónico, hacerme las consultas que quieran sobre esto que venimos hablando o sobre lo que necesiten, ¿sí? Estoy a disposición para lo que sea que pueda acompañarlos a transitar este proceso de una forma más significativa, más valedera, pero sobre todo más cercana, ¿sí? Les mando un saludo a todos y todas y espero que tengan una muy buena jornada y cierre de cuatrimestre. Hasta luego.